ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas, el espacio de Córdoba internacional en el cual siempre explicamos muchos conceptos relacionados con el Islam y la jurisprudencia islámica, además de contestar sus dudas, sus preguntas que ustedes nos hacen llegar y que dos queridos hermanos aquí en plató les contestan. Siempre son Mohamed Said Alides, assalamu alaikum wa rahmatullah, y Tawfiq Shidel Harab, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ambos inshallah van a contestar sus preguntas, pero como siempre planteamos algunos conceptos y algunas ideas a tratar al principio. Si quieren hacernos llegar sus preguntas pueden enviárnoslas a través del email, que es consultas@cordobainternacional.com, como aparece aquí en pantalla, y también la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos hemos quedado hablando estas últimas veces de los objetivos de la Sharia o la legislación islámica, pero muchas veces se confunde este término de Sharia con otro término que es el fiqh, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Muchas veces esa diferencia es muy sutil y por lo tanto necesita personas cualificadas para aclararla. Si Allah subhanahu wa ta'ala, paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y mejores compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo sus pasos hasta el día de juicio final. Amén. La verdad es una pregunta sumamente interesante y sobre todo la confusión que se hace al no determinar los conceptos, las definiciones de cada término aparte, y más lo que vemos en los medios de comunicación, cuando ya se confunden estos dos términos, aparte de las otras malas interpretaciones y tergiversaciones que hemos ya mencionado. La palabra Sharia en su sentido, su definición así global o genérica, es todo aquel que nos ha sido ordenado por Allah subhanahu wa ta'ala. Abarca desde las creencias, pasado por la jurisprudencia, la moral, la ética, todo lo que Allah nos ha ordenado y su mensajero, la paz y con él, nos ha legislado. Esto es la palabra Sharia. Sin embargo, el fiqh es una parte de esta Sharia, es la parte praxis o práctica, lo que está relacionado con el ahkam, con los veredictos, con cómo rezar, cómo ayunar, cómo casarse, cómo esta parte práctica que se deduce de esta Sharia global para estos conceptos veredictos, llevarlos a cabo según sus referencias o pruebas bien detalladas en los libros del fiqh. Y de ahí también otra diferencia que podemos señalar, que el Sharia como emana de Allah subhanahu wa ta'ala ya es absoluta y completa. Sin embargo, el fiqh es un ijtihad, un esfuerzo intelectual que el faqih, el sabio, el erudito, hace de esta Sharia. O conjunto de eruditos. El conjunto también de los eruditos, al estudiar esta Sharia, pues deduce veredictos, juicios que todos conocemos como el fiqh. Este ijtihad es una obra, digamos, humana. Cabe, como todo tipo de ijtihad, pues acertar y será doblemente recompensado por el esfuerzo, por el acierto, o también puede equivocarse por ser humano. Y igualmente será recompensado, como ha mencionado nuestro amado querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, por su esfuerzo. Estos más o menos son, digamos, los matices para entender la diferencia entre las dos cosas, Sharia y fiqh. Muy bien. Hermano Mohamed Said, ¿cuál es la diferencia según tú? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Coincido con el hermano Tawfiq en esa diferenciación entre estos dos aspectos. El Sharia sería, digamos, el conjunto de todas las enseñanzas, las instrucciones,
las prácticas religiosas, espirituales y todo el sistema de valores de la religión islámica, ¿no? Abarca toda la vida humana, es ese modelo de vida que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para nosotros, que abarca lo práctico, lo ritual, las transacciones, el trato, los modales, la ética, el trabajo del mundo mundano, digamos, de la vida mundana, y digamos también el trabajo para la vida de al-akhirah, todo lo que abarca nuestra felicidad en nuestra vida. Y el fiqh es un apartado dentro de ese sistema de valores que se dedica o se refiere o se reserva al tema de las prácticas religiosas, al aspecto de los estatutos legales, al aspecto de las transacciones, el trato, todo lo que es una ibada, todo lo que tiene una recompensa y todo lo que necesita un juicio determinado, ¿no? Es el conjunto de los estatutos legales deducidos de los argumentos religiosos que vienen de las fuentes de legislación que luego conforman entre todos la Sharia islámica. Esto es una disciplina técnica, es un apartado jurídico, y el Sharia es el conjunto de todos los valores. Cuando hablamos del fiqh hablamos de una parte mínima de la Sharia, y cuando hablamos de Sharia hablamos de la matriz, hablamos de todo cuanto tiene relación con la religión. Barakallahu que inshallah vamos a plantear más preguntas acerca de estos temas, pero nos quedamos con el tercer fundamento o principio en esos 5 fundamentos de los que hemos partido la semana pasada, que son la protección de la libertad religiosa, la protección de la vida o del alma humana, pero también viene en tercer lugar la protección del intelecto, ¿no? ¿Qué decir acerca de este principio y digamos, objetivo de la legislación? Sí, la tercera categoría, como nuestros sabios ya han dividido según este orden, es hifdul aql, esta protección del intelecto. La primera definición cuando se habla del aql en el lenguaje jurídico es el intelecto, no el órgano o el cerebro, para que nuestros telespectadores lo entienden, porque la palabra árabe en aql pues combina las dos cosas. Es esta facultad divina que Allah nos ha agraciado, y a base de ella está teklif, está esta responsabilidad legal. Ahí ya pues arraiga su gran importancia. La máxima de nuestros sabios usulín, del fundamento de la jurisprudencia, dicen que al-aqlu manatu teklif, que la razón de la responsabilidad está en el aql, en este intelecto. Si no está el aql, si no está el intelecto, si no está la inteligencia, pues estamos exentos de cualquier responsabilidad legal. Sí. Y de ahí, entonces guardan una relación de interdependencia, ¿no? Por supuesto. Y a base de ella, pues Allah subhanahu wa ta'ala nos ha agraciado con esta dignidad, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, sobre todo con esta inteligencia y con este intelecto. Y cuando se habla de esta protección del aql, nuestros sabios ya clásicos han hablado de unos términos según su contexto cultural y, digamos, los conocimientos de aquella época. Se trató de una manera de contra los embriagantes, drogas, alcohol, estos tipos, para protegerle. Sin embargo, cuando ya estudiamos los textos coránicos y los hadices auténticos del profeta sallallahu alaihi wasallam, este maqsid, este objetivo va muchísimo más allá. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala habla de esta inteligencia, la palabra aql, así como intelecto, no ha sido mencionada en el Corán. Sin embargo, como verbo, yaqilun, aqila, ha sido bastante mencionada, veces, sí. Sin mencionar los demás sinónimos, que son muy cercanos al intelecto. Tafakkur, tadabbur, nadar, tafaqquh, son ya bastante, incluso todo el Corán habla, y uno de sus objetivos es esto, es reflexionar, razonar, hacer pensar, despertar el meditar.
Incluso gran parte de las suras o los capítulos mequís de la época de Mecca, son casi 13 años, insistía Allah subhanahu wa ta'ala en este intelecto para utilizarlo en un buen camino, para pensar, recapacitar. Incluso reprochaba a los politeístas por qué no utilizan su intelecto para saber su razón de ser, quién es el creador, de dónde venimos, qué hacemos y qué pasará de nosotros después de la muerte. El Islam, cuando habla, o los sabios cuando estudiaron este objetivo, este propósito de la Sharia, que es proteger nuestro intelecto, primero hablan con algo tan importante que es el ilm o la sabiduría. Si el profeta sallallahu nos dice que talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, buscar el saber o el conocimiento es deber de todo musulmán, y la palabra musulmán abarca también musulmana, sí. Con esto ya protege el Islam al-aqd de todo tipo, que quizás empezamos por el shirk y el politeísmo, es algo ya contra natura y contra la inteligencia. Es una inmunización, ¿no? Totalmente, de manera directa. Y por supuesto el Islam desde el primer día no solamente ha invitado al aql o al intelecto, sino también lo ha protegido de todo tipo de jorafat, de supersticiones, de leyendas, de mitologías, o en términos aquí occidentales, y llamo desde el primer día un logos contra estos mitos. Sí. Y esto, la primera área coránica ya habla directamente de este propósito de la Sharia, que es iqra, que es leer, pensar, el saber, recapacitar, analizar. No ha sido pues rezar o los 5 pilares. Sí. Y esto yo creo que es muy importante entenderlo. Si los sabios cuando hablaron del concepto de la sabiduría o de la ciencia en sus tiempos, la sabiduría relacionada con las ciencias de la religión, hoy yo creo que el tema de las ciencias sí. Debe ser mucho más abierta y que abarca otros, yo creo, conceptos que nos hace falta hoy. Sí, todas las ciencias al fin y al cabo, ¿no? Son loables y son dignas de perseguir, de buscar. Realmente empieza con Iqra y no con empieza con la lectura y no con la oración, porque cualquier pilar de esos pilares pues carecería de profundidad sin una lectura y un conocimiento amplio, ¿no? Bueno, Mohammed Said, ¿qué medidas pone la legislación islámica para proteger el intelecto y cómo incita a su protección, ¿no? Está claro que al hablar incluso de los propósitos de la legislación, los propósitos de Sharia, maqasid de Sharia, esto nos lleva a un respeto, ¿no?, a ese raciocinio e intelecto del ser humano, porque Allah subhanahu wa ta'ala pretende justificarnos y darnos las explicaciones oportunas respecto al tema de la legislación. No es una orden divina y punto, hacer esto y ya está, someteros a mi voluntad, la fe ciega, no, al mismo tiempo sin entender el contenido, no, la moraleja, la sabiduría que abarca y que conlleva, no, esa práctica espiritual. No, nos explica que el ayuno es para conseguir el estado del taqwa, nos explica que la oración nos acerca al subhanahu wa ta'ala, es un agradecimiento y al mismo tiempo nos inmuniza en contra de la obscenidad y del pecado. Nos explica los propósitos del azaque, nos explica los propósitos de la fe, por qué ha enviado los profetas y los libros sagrados, nos explica todos los detalles, y en el momento que ciertas adoraciones no tengan, digamos, aparentemente una justificación lógica, en sí el hecho de la disciplina, de someternos a su voluntad, eso nos aporta una tranquilidad y afianza esos sentimientos de fe en Allah, alabado y exaltado sea. Y muchas invitaciones en el Sagrado Corán a meditar, a reflexionar, a profundizar en el conocimiento, a buscar la justificación y buscar, digamos, la sabiduría. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, y respecto a una cuestión fundamental y inicial que es la fe, antepone la sabiduría a la cuestión de la fe, y dice Allah subhanahu wa ta'ala en orden al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: fa'lam annahu la ilaha illallah, y sabe que no hay más Dios que Allah. Y esto lo utiliza el Bukhari rahmatullahi alayhi como un título a un capítulo, y los preceptos relacionados con ello para beneficiarnos y se refleje nuestra actitud. En la oración lo mismo, en el azaque lo mismo, en el hajj, aunque muchas veces muchas prácticas aparentemente no tienen significado lógico, pero sí conllevan y sí abarcan una sabiduría, un beneficio
grandísimo. Y Allah subhanahu wa ta'ala, para proteger esa facultad importante que va relacionada con la responsabilidad jurídica, nada más y nada menos, porque es lo más importante a la hora de hablar del teklif, de la responsabilidad jurídica. Puede ser musulmán, puede ser mayor de edad, puede tener todos los requisitos y las condiciones y reunir todo lo necesario para ser responsable jurídicamente, pero si careces de raciocinio y del intelecto y tanto de la facultad como momentáneamente. Momentáneamente. Por eso el momento que estamos dormidos, inconscientes o hemos perdido la conciencia o estamos sufriendo alguna enfermedad mental o demencia, etcétera, no somos responsables en nuestros actos y Allah subhanahu wa ta'ala nos exime de cualquier responsabilidad. Y para proteger esa facultad, Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto límites y ha cerrado la puerta a cualquier cosa que pueda alterar esa facultad y por lo tanto ha prohibido toda sustancia embriagante, todas las drogas, todas las bebidas embriagantes, todo aquello que pueda afectar la capacidad cognitiva, la capacidad de lucidez y de conciencia, ¿no? Todo aquello que pueda perjudicar esa facultad importante en el ser humano está totalmente prohibida en el Islam y hay castigos a la hora de acercarnos a ese tipo de sustancias. No podemos consumir alcohol, no podemos consumir drogas, no podemos consumir cualquier sustancia de cualquier naturaleza que conlleve, digamos, embriaguez o algo parecido. Y al mismo tiempo nos ha abierto el campo del esfuerzo intelectual, tanto en la jurisprudencia, lo que denominamos el ijtihad, nos ha llamado a hacer el esfuerzo intelectual. Todo el patrimonio jurídico que tenemos entre manos hoy en día es fruto de ese esfuerzo intelectual que hicieron nuestros eruditos y nuestros sabios antepasados, y en el Sagrado Corán hay muchas invitaciones a la meditación. أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا يعقلون. No reflexionan, no meditan, y alaba los sabios, alaba a los poseedores del conocimiento y alaba, digamos, esa facultad importante que dignifica al ser humano, que es el intelecto. Por lo tanto, el Islam aboga por proteger esa facultad y hace todo lo posible para que siempre prevalezca y siempre esté salvaguardada. Una observación, y es que al hablar de las medidas que ha puesto el Islam para proteger el intelecto, hablamos más bien de proteger el cerebro, ¿no? Es decir, las drogas, el sistema nervioso, por así decirlo. Pero más allá de las drogas, quizá en un siglo XXI en el cual pues existen muchas técnicas para someter a los seres humanos, para, digamos, controlarles, para manipularles, demagogia, populismo, etc. Entonces, muchos contenidos en Internet, en las redes sociales, estamos hablando de pornografía, etc. Todo esto pues repercute en el intelecto humano. Entonces, ¿cómo lo ve el Islam, ¿no? Este ambiente en el cual el intelecto pues no tiene las mismas probabilidades de florecer. Nuestros sabios actuales que ya han estudiado estos temas de los maqasid sharia, estos objetivos o propósitos de la sharia, teniendo en cuenta nuestra realidad, este contexto que tú acabas de mencionar, pues lo han llevado a cabo hasta pues todo lo que nos atañe para proteger a nuestro intelecto. Debemos mencionar que el Imam Ibn Ashur, cuando habla de la protección del intelecto, habla del intelecto de todos los humanos, sin diferencia entre musulmanes o no musulmanes, que esto es importante. Muy interesante eso. Nuestros sabios más actuales que tratan estos temas de los maqasid, no solamente desde un perfil teórico, sino también práctico, hablaron de esto exactamente con un ejemplo muy interesante, que es la desinformación de los medios de comunicación, que esto contamina e incluso puede formar una opinión pública nociva hacia una comunidad, una religión, o incluso pues una opinión que puede hacer incluso daño. Sí, fomentar las guerras, fomentar... Y por otra parte, también hablaron de proteger al intelecto de nuestra juventud, de estos lavados de cerebro que se hacen detrás de una pantalla o de este mundo azul, a esta juventud que no está preparada, sin ninguna fortaleza islámicamente hablando, y ahí caigan en la presa de una manera tan fácil de estos terroristas. Esto también hablaron de proteger nuestro intelecto y llevarlo a cabo de una manera muy interesante.
empezando con algo que es proteger el intelecto de nuestros hijos, es lo que se llama en términos legales la edad de escolarización obligatoria. Esto forma parte también de Hifdul Aql, de proteger el intelecto de nuestros hijos. Esta franja que todos conocemos, a base de este propósito, nuestros sabios trataron este tema, incluso encontrado esta base tan importante de manera jurídica, incluso también de algo más a las necesidades de la sociedad. Si tenemos el saber que todos debemos saber cómo rezar, de una manera un poco lo que llaman nuestros sabios fardu ain, es algo obligatorio por cada uno de nosotros, debe conocer, estudiar, para proteger su ibadah, sus actos, incluso también su manera de pensar. Hablaron nuestros sabios también de lo que se llama hoy como la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia. Pues gracias a este maqsid, a este propósito, lo podemos entender de una manera islámica. Sí. Y por la otra parte, que es la asignatura pendiente de nuestra sociedad, sobre todo la comunidad musulmana, de no llevar a cabo este propósito, pues nos hace falta lo que nuestros sabios llaman los furud al-kifaya. El mundo de la especialización. Sí. Toda la juventud a la hora de pues, empezar a rezar y teniendo cierto amor a la religión, un afán, pues se encierran todos en un campo teológico religioso. Y las demás ciencias humanas y exactas, yo creo que por proteger a este intelecto de nuestra juventud, debe la juventud entender la especialización en las demás ciencias y en las demás asignaturas. Así entenderemos muy bien la parte teórica y práctica de este propósito tan importante en la vida real. Sí. Bartolomé, además de plantearte la misma pregunta, esta desinformación, estas interferencias intelectuales, por así llamarlas, también te planteo la autocrítica hacia las instituciones de enseñanza musulmanas, especialmente en algunas comunidades musulmanas donde el fracaso escolar pues ha llegado a unos límites insospechados, y también las universidades. ¿Dónde están las instituciones de enseñanza, tanto básica como, digamos, avanzada, ¿no? Respecto a la primera cuestión, efectivamente el Islam, aparte de poner medidas punitivas y disciplinarias, también ha establecido un marco ético y moral, ¿no?, para proteger esa conciencia pública y ese intelecto, digamos, común, que a través de prohibir la mentira, prohibir la difamación, prohibir la difusión de los rumores, prohibir atacar el honor de los demás, prohibir hablar falsamente en nombre de la religión o en nombre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para justificar nuestras ideologías. Entonces, todo aquello que pueda alterar, ¿no?, esa inocencia pública, y es una manipulación, ¿no? Difamar, difundir hadices falsos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice: "Man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar". Aquella persona que miente en mi nombre intencionadamente, pues que se busque su lugar en el infierno. Al mismo tiempo nos dice: Allah subhanahu wa ta'ala, Sagrado Corán, y si os llegan noticias de gente sospechosa o de gente indecente, ¿no?, necia, pues que os aseguréis de las fuentes. También nos habla de la importancia de la palabra y de que vamos a ser juzgados por lo que sale de nuestras bocas, ¿no? Tanto a nivel del ataque personal a los demás, la difamación, la mentira, la profanación de los valores de los demás, la incitación al odio. Todo esto son medidas morales y éticas para cerrar la puerta a la manipulación de la conciencia y la manipulación de la opinión pública, que no deja de ser, digamos, un ataque hacia el raciocinio, la intelectualidad, digamos, del conjunto de toda la sociedad, no simplemente los musulmanes, sino toda la opinión pública. El daño que se hace a la hora de fomentar este tipo de información falsa es que llega a tal volumen que ya no se sabe cuál es falso y cuál es verdadero, y se empieza a hacer aquello que predijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es tachar de mentirosos a la gente que dice la verdad y tachar de veraces a las personas que... Sí, al mismo tiempo mienten, también ha rechazado esa mentalidad de lo que podemos denominar la mentalidad de rebaño, ¿no? Sí. Tenemos que hacer autocrítica y poner en cuestión muchas cosas, las cosas que nos llegan. La takunu imma in ahsana an-nas wa ahsantum wa in asa'u asa'tum. No seguir la tendencia, sino cuestionarnos, hacer
hacer autocrítica, por eso nos plantea argumentos, nos llama al diálogo. Allah subhanahu wa ta'ala plantea argumentos de su propia existencia y no tiene esa necesidad, y a la hora de hablarnos de el diálogo interreligioso nos dice que tenemos que utilizar la exhortación, la buena palabra, los argumentos. Argumentos y sabiduría, y al mismo tiempo siempre respetando digamos la capacidad intelectual de nuestro contrincante o de interlocutor, y también nos da ejemplos de diálogo dentro del Sagrado Corán. Profetas con sus hijos, padres con sus hijos, hijos con sus padres, diálogos entre diferentes personas, los profetas con sus comunidades, un debate intelectual, un debate de argumentación, un debate de respeto, ¿no? y conciencia, y eso es lo que tenemos que llevar a cabo. Y efectivamente, como has planteado anteriormente, esto nos tiene que llevar como comunidad musulmana a cuestionar nuestro sistema educativo y sentir esa conciencia a la hora de pasar conocimiento. Y eso es lo que hemos percibido con nuestras primeras generaciones. Tenían un alto grado de responsabilidad a la hora de emitir información, a la hora de enseñar, porque consideraban esa tarea un acto de adoración, porque es la primera orden que recibió nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lee, y esa lectura no es cualquier lectura. Iqra bismi rabbik, una lectura ligada con la educación, una lectura ligada con la espiritualidad, una lectura ligada con la adoración, con la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, siempre tiene que ir acompañada con la responsabilidad. Barakallahu fik, hermano Sofik, algo que añadir aquí acerca también de las instituciones de enseñanza y de esta tendencia tanto en el mundo musulmán como también en el mundo en general de pensar por inercia. Sí, es recuperar nuestra tradición islámica, tanto coránica como profética. El ijtihad no solamente es una base en la jurisprudencia, sino es casi toda una metodología en los textos, en la vida, y muy requerido por el Islam. El famoso hadith que todos conocemos, aquel que utiliza pues las herramientas correctas, por supuesto, haciendo este ijtihad de esfuerzo intelectual, pues se acierta, será doblemente recompensado por Allah por el acierto y por el esfuerzo. Sin embargo, también, aunque no ha acertado, será también recompensado por el esfuerzo. Esto nos da la importancia de este esfuerzo intelectual, este intelecto que Allah, esta dádiva que nos ha dado, pues hay que utilizarla para el beneficio de la sociedad. Y desde el primer momento, tener en cuenta, no solamente a la hora de hacer un currículum escolar o una política educativa, el Islam invitó a todos los humanos de pensar, recapacitar y rechazar todo lo que el Corán lo llamó "ma wajadna alayhi aba'ana", todo lo que ya existía y las tradiciones. No, al contrario, hay que tener espíritu de autocrítica. Desde el primer día el Islam lo llamó. Y esto, reivindicar que el Islam, o sobre todo los musulmanes, cuando bien han entendido este propósito, ¿no?, ha regalado a la humanidad esto lo que se llama el manhajul ilmi, es el empirismo, esta metodología científica. Y después Occidente pues lo adaptó con el contacto cultural histórico con España, con el Andalus. Y lo otro, el Islam, pues en el libro sagrado, en la Sunna, lo que se llama el bahthul ilmi, hay que reivindicarlo. Esta investigación científica es digna del Corán, digna del Islam, digna del propio hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam. Todo esto pues lo hemos deducido de este propósito que es la libertad de pensamiento y la sacralidad del intelecto también es aplicable a los no musulmanes. Me refiero especialmente a las primeras generaciones que mantenían unos diálogos fluidos y naturales con las otras confesiones y otras ideologías y tendencias intelectuales. Sí, totalmente. Con los politeístas incluso. De ahí gran parte del Corán les ha dedicado a ellos con este diálogo permanente. Y luego, pues, después de instalarse en la Medina, con una sociedad multicultural, multireligiosa, entrando ya en el debate, pues los judíos, los cristianos, y siempre la puerta islámica al debate, sí, al diálogo, garantizada. Incluso el Islam invita a dialogar con esta gente, con otras culturas, con todo respeto, incluso llamando, declarando a la no religión, el kufr como una religión. Y esto yo creo es un gran, esta manera tan importante de respetar los intelectos humanos y el otro desde un nivel intelectual.
Barakallahu fik, muy interesante, aunque nos vamos a una breve pausa y volvemos enseguida, inshallah, en consultas islámicas, eso sí, con las preguntas que ustedes nos plantean. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك وبرضه ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى طال سؤالي قولي ازاي كده عاش عيوننا حد مش شايفة لو حقيقي هو غالي عليك ارضيه في الجنة تبقى معاه وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى ده أنا زاد في قلبي حنين ودموعي مالية العين طمعان بقالي سنين إني أزور المصطفى مرة إني أزور المصطفى مرة وحشنا يا رسول الله يا سيدنا شوقنا زاد والله ومهما طول الغياب محمد مشتاق إليك والله محمد قلبي عليك صلى
Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: la fe tiene 70 y pico o 60 y pico ramas. La mejor de todas ellas es decir: La ilaha illallah, no hay divinidad excepto Alá. Y la más simple es apartar un obstáculo del camino. Y el pudor también es una de las ramas de la fe. Al-Bukhari y Muslim. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Vamos a empezar, inshallah, a contestar sus preguntas. Si quieren enviarnos sus dudas, las pueden enviar a través de el email, que es consultas@cordobainternacional.com, como aparece en pantalla. Y también tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook, la página original y verdadera del programa, porque han aparecido muchas imitaciones, alhamdulillah, lo cual nos alegra. Quiere decir que el programa llega a mucha gente, alhamdulillah. Nos pregunta Sufian lo siguiente, dice: desde hace poco más de un año que estoy prometido con una chica. Nuestra intención, inshallah, es casarnos en un par de años y no tenemos el contrato matrimonial. Nos está permitido hablar día a día a través del chat y llamadas telefónicas, o no puedo tener relación verbal con mi prometida hasta que se haya llevado a cabo el contrato matrimonial. Debemos tener en cuenta que el matrimonio es mithaqan ghalidan, como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha denominado, que es un pacto solemne, muy importante, y hay que tomarlo bastante en serio. La khitba es solamente una promisión, algo que una promesa de matrimonio, no es un matrimonio que se ha llevado a cabo, es solamente una promesa desde el nivel jurídico. Nuestro amado y querido mensajero profeta Sallallahu nos aconseja siempre apresurarnos entre la khitba, entre esta promesa, entre lo que es la fiesta o el matrimonio, llevarlo a cabo de lo más rápido posible. Hay un hadith en su contenido es auténtico, pero su sanad, su línea, hay cierto debate. De las cosas que debemos apresurarnos es esto, es cuando ya hacemos el khitba, pues hay que consumar el matrimonio lo más rápido posible. Si la khitba es solamente una promesa, no es un matrimonio, no se permite, y nuestro consejo, pues que el hermano, que teniendo las posibilidades, que se apresure, que realice el contrato matrimonial, y así pues tendrá, inshallah, todo lo permitido. Okay. Bueno, José. En la misma línea yo aconsejo a los hermanos en este caso. Él dice: desde hace un año estamos prometidos. Yo concibo que dos personas, cuando ya tienen claro, digamos, ese proyecto matrimonial, ya, digamos, han dado los primeros pasos formalmente, se han conocido las familias, han intercambiado, digamos, ideas y impresiones, ya se conocen, ya tienen claro que quieren formar esa familia. Entonces no hay que alargar esa situación, hay que formalizarla, ¿no? Muchos hermanos, digamos, retrasan la cuestión del acta matrimonial por el tema de la celebración de la boda. La celebración de la boda es una cosa y la formalización del acta matrimonial es otra. Entonces, que den el paso, que formalicen esa acta matrimonial, ya son marido y mujer legalmente, alhamdulillah, y jurídicamente, islámicamente hablando, y luego ya la cuestión de la celebración de la boda o de la fiesta es una cuestión que pueden llevarla a cabo más tarde según sus capacidades económicas, siempre sin exagerar y sin que sea un derroche, ¿no?, de recursos económicos. Pero estar en esa situación de simple una promesa, porque puede pasar cualquier cosa, y ahí pues entraría el perjuicio, ¿no?, al honor de ambas partes y de ambas familias, y siempre tiene que haber conocimiento y consentimiento de la familia. No pueden tener un contacto íntimo si no tienen una relación formalizada y no tienen ningún acta, digamos, celebrada en ese sentido, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, inshallah. Mi consejo
aconsejo, si tienen todo claro y ya llevan tiempo prometidos y ya han dado los primeros pasos, que formalicen esa situación y ese matrimonio, y luego, inshallah, la celebración de la boda, si es el caso, pues que sea más tarde, no pasa nada. Marclofi, que nos pregunta Walid lo siguiente, dice: acabo de empezar un trabajo de camionero internacional y estoy encontrando ciertas dificultades para poder rezar. Tengo horarios de descanso marcados por la empresa y aunque normalmente puedo rezar en su tiempo, también hay veces que se le juntan los rezos. Puedo rezar sentado en el camión mientras mi compañero está conduciendo o incluso con el camión parado. Paso la mayor parte del tiempo en países nórdicos donde está lloviendo o nevando, y en los descansos es difícil rezar en el asfalto con esas condiciones. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo en cuenta el concepto, el estatuto de salat o la oración en Islam, justo después de Tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala y su bien amado mensajero Muhammad, la paz sea con él, nos habló de salat. Si después de declarar Tawhid, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, debemos realizar el salat como pilar de esta religión. Teniendo esta gran importancia, pues nos puede ayudar a llevarla a cabo. Dos, los tiempos de salat, los 5 rezos establecidos, pues todos sabemos sus tiempos, pero entenderlos en este margen que ha dejado el Islam, desde el inicio de la oración hasta su final. Y yo creo que este margen que tenemos, podemos, yo creo, durante estos viajes, encontrar pues un hueco, un tiempo, sabiendo que la oración más larga de 4 actos, de 4 rak'at, ¿a cuánto tiempo nos va a llevar? Como mucho 10 minutos o menos. Y creo que hay que buscar las soluciones y elevarnos al nivel de nuestra amada y querida religión islámica. Si vamos a hacer bajar nuestra religión a nuestra realidad, a nuestro contexto cada día, yo creo que no es esta la manera o lo que Allah quiere de nosotros y su bien amado y querido mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En estas condiciones, ¿qué aconsejarle? Porque está en países nórdicos. Está en viaje, disfruta de varios permisos otorgados por Allah subhanahu wa ta'ala. Uno es juntar los rezos de Dhuhr, el Asr y el Maghrib y el Isha. Otro permiso, regalo de Allah subhanahu wa ta'ala, es cortarlos, no rezar los 4, sino solamente 2 rak'at y 2 unidades. Entre juntar el Jam', el Qasr, cortar los 2, teniendo el margen entre un rezo y otro, y con cierta paciencia. Es que el camino de Allah subhanahu no es fácil, no hay que tomarlo a la ligera. Y pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en las paradas, las estaciones, en estos momentos que bajamos a tomar café o algo, siempre hay que preguntar y hay que adaptarse y programarse. Si de verdad tenemos una intención sincera, Allah nos va a facilitar las cosas, inshallah. Inshallah, hermano José. Coincido con el hermano Tawfiq en esta reflexión, y es que muchos de los hermanos siempre queremos abusar de los permisos, ¿no? Y siempre queremos que la religión ceda y acomodarnos nosotros en nuestra situación. No queremos tocar la parte del trabajo, no queremos tocar la parte de los estudios, no queremos tocar la parte de nuestra comodidad, nuestros horarios, y siempre recurrimos al permiso, ¿no? a la rukhsa en nuestra religión. Según mi conocimiento, los conductores no pueden conducir en un día más de 9 horas. En un total, y esas 9 horas tienen que ser repartidas en 2 partes con un descanso obligatorio. En cada X tiempo hay áreas de descanso y áreas de servicio. Estamos en un país que, en los países nórdicos, que hay nieve y hay lluvia constante. En las áreas de descanso y las áreas de servicio, las gasolineras y los restaurantes, no hay nieve ni hay lluvia. Hay zonas cubiertas, hay parkings, hay de todo. Las cabinas incluso de los camiones normalmente son grandes y permiten incluso rezar erguido y de pie, porque tienen literas y tienen colchones y son muy amplias. Incluso también los remolques, que son amplísimos, que uno puede en el peor de los casos abrir el remolque y rezar dentro de pie dirigido a la qibla. Hay muchísimas soluciones, hay muchísimas alternativas, y ya cuando ya se nos cierran todas las puertas, ahí ya podemos contemplar los permisos que vienen, alhamdulillah, que son muchos, que son muy flexibles, que son muy adaptables a nuestra jurisprudencia
experiencia, pero a la primera, en el primer caso que se nos plantea la cuestión de nuestra obligación de cumplir con nuestra responsabilidad religiosa, directamente vamos al permiso y queremos acortar los rezos, queremos juntarlos, queremos adelantar los tiempos, queremos rezar antes de tiempo, queremos rezar sentados, queremos rezar sin dirigirnos a la qibla. Entonces, ¿qué importancia tiene este pilar tan importante y tan grande que está justo después de la creencia en Allah y en la profecía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Creo que tenemos que acostumbrarnos a hacer esfuerzos y sacrificarnos un poco por nuestra, digamos, responsabilidad religiosa. Y que el hermano Walid también menciona otros aspectos como la ablución. Dice, también tengo dificultades para hacer bien el wudu, la ablución, en áreas de descanso, pues no tengo todo el aseo para mí. Y la opción del tayammum no sé si es muy correcta para repetirla tantas veces, ni tampoco sé muy bien con qué hacerlo, si con una piedra, arena, etc. Con el tema de los pies está permitido mantener los calcetines y pasar la mano mojada, etc. Y también nos menciona acortar los rezos. Dice, en cuanto a acortar los rezos, de momento estoy haciéndolos completos, pero es válida la posibilidad de acortarlos a 2 rak'ats, teniendo en cuenta que viajo durante tantos días seguidos, a veces 15 días sin volver a casa. Sí, por supuesto, por su viaje ya disfruta de una manera clarísima, el consenso de todos los sabios y escuelas, de cortar los rezos, lo que he mencionado anteriormente, Dhuhr, el Asr y Maghrib el Isha. Juntarlos y acortarlos. Y juntarlos. Y antes el tema de rezar, y sobre todo de pie, es farida, es una obligación, es un pilar de los pilares de Salat. Sí. Si falta este pilar, debe repetir toda la raka. Y cuando se ocurre a este permiso de rezar sentado, según el momento y el acto, si yo no puedo estar de pie durante la recitación del Fatiha, en este momento puedo sentar. No todo rezo, toda la oración debo rezar sentado. La gente cuando disfruta de este permiso no lo entiende. Sí. Tiene dificultades a la hora de hacer ruku'. En este momento puede sentarse, pero los demás actos debe estar de pie. Cumplirlos, ¿no? Cumplirlos. El tema de tayammum tiene sus condiciones. Y las condiciones son más o menos 3. No hay agua. Enfermedad o hay un daño a la hora de ir a buscar este agua. En este caso el hermano pues no tiene ninguno de estos digamos razones jurídicas para hacer tayammum. Yo creo que en las estaciones de descanso están preparados, y decir que no tiene todo el vacío para él, yo creo que hacer cierto esfuerzo, teniendo en cuenta que disfruta del masah, de otro permiso. Sí, lo ha mencionado, que es pasar la mano mojada por los pies. Sí. En la opinión del Jumhur, pues durante 3 días, 72 horas. Y si en este caso tenemos la opinión de la escuela maliki, que hasta que se quita los calcetines. No han limitado, digamos, el tiempo de quitar los jufein o los calcetines, salvo por quitarlos o por un estado de janaba. Y creo que lo que hemos dicho antes, pues elevarnos a nuestro Islam y pidiendo la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala con cierto esfuerzo. Y ahí estará la recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Ilias nos pregunta lo siguiente, dice: Salam alaikum, quiero hacerles una pregunta, si es haram hacer dhikr con baile, y pone entre paréntesis hadra, o está permitido. Muchas personas dicen que es haram y otras dicen que está permitido por nuestro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es más o menos la misma pregunta que nos plantea Khadija, ¿no? Dice: Salam alaikum, quisiera preguntaros sobre el tema. Nos pregunta Hanan, nos dice: Salam alaikum, estoy hablando con un hermano sobre el tema de la hadra y dice que es halal, y pone diferentes textos. Algunos textos son de Jalal al-Din Suyuti, el Imam Jalal al-Din Suyuti, y más eruditos como el Imam Ahmad, etc. Son textos un poco largos. ¿Qué decir acerca de este tipo de cosas? Decir que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam permitía ese tipo de prácticas. El hadra, para entendernos, es hacer, digamos, el dhikr en un grupo y con ciertos movimientos, con ciertas digamos, baile sincronizado e incluso coreografías a veces, ¿no? Y eso es totalmente opuesto
digamos, a la solemnidad, a la sacralidad, al momento espiritual de estar en constante recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala y intentar llegar a ese estado de emoción y intentar llegar a ese estado de concentración, ¿no? Y ese estado de toma'nina, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, ciertamente con el recuerdo de Dios se apaciguan los corazones. El estar saltando o el estar bailando mezclados a veces es totalmente opuesto a la esencia del dhikr, y no hay ningún texto jurídico ni ningún hadith auténtico del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni consta en su práctica ni en la práctica de la primera generación de los sahaba radwanullahi alaihim algo similar. Es totalmente falso. Te planteo textos. Dice la hermana Hanan acerca de esto, dice Aisha, que Allah esté complacido con ella, dijo: el profeta solía invocar a Allah en todo momento, de pie, sentado, tumbado, en quietud y moviéndose. Sí, eso es hablar del estado constante de recuerdo de Allah. Y tenemos la ley Qur'ania: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Los que recuerdan a Allah subhanahu wa ta'ala acostados, sentados y de pie. Algunos, para justificar, dicen, pues estos son movimientos, entonces son estados. Mejor dicho, son estados. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tenemos otra narración: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحواله. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recordaba a Allah subhanahu wa ta'ala, mencionaba sus nombres y sus atributos sallallahu alaihi wa sallam en cada momento, cuando estaba tumbado, cuando estaba descansando, cuando estaba sentado, cuando andaba, cuando estaba de pie. Y eso no quiere decir que son movimientos sincronizados y era un baile y lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de tal manera, sino son estados de constancia y de constante recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala. Totalmente erróneo este argumento para justificar otro argumento. Dice, le fue preguntado al imán Jalaluddin Suyuti en relación a un grupo de sufíes que se habían reunido para hacer dhikr de pie, y entre paréntesis pone hadra, pero interpreto que esa palabra no está en el texto original. Y él respondió cómo uno puede condenar a aquellos que hacen dhikr de pie o levantarse al hacer dhikr, cuando Allah subhanahu wa ta'ala ha dicho a aquellos que invocan a Allah de pie, sentados y recostados. Este texto se le atribuye a Jalaluddin Suyuti en una referencia que no consta su autoría, rahmatullahi alayhi, y no es auténtica, digamos, esa narración atribuida a Jalaluddin Suyuti. Y en este caso él no habla del hadra, como bien has mencionado, si lo pone entre paréntesis para justificar que es hadra, sino habla del momento constante del dhikr. Nadie puede negarle a ninguna persona o nadie puede obligar a alguien con una sola forma del dhikr. No puedo decirte que solamente puedes hacer el dhikr cuando estés sentado y dirigido al qibla, o solamente puedes hacer el dhikr cuando estés de pie. No, puedes hacerlo sentado, de pie, acostado, en cualquier situación y en cualquier estado. Pero esto no justifica el estar saltando, bailando, porque es totalmente opuesto al momento de, digamos, de esa emoción y de ese khushu'. ¿Cómo puedes conseguir estar presente con la grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala y llegar a ese estado de consternación incluso y de emoción si estás saltando y estás bailando? ¿No sería la mejor respuesta decir que si fuese el camino más corto para llegar a ese estado de khushu', el profeta sallallahu alaihi wasallam hubiese sido el primero en hacerlo? Por supuesto, y hubiese sido, digamos, muy extendido en la primera generación de los grandes sahaba. No tenemos ninguna narración. Estamos hablando de 120.000 sahabi que hicieron la última hajja con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. No tenemos ninguna narración auténtica de que un grupo de ellos se juntaba y hacía esos saltos y esos bailes. También digamos, casi no se dice un dhikr en sí, simplemente se repiten son gritos, son digamos ruidos y intentan digamos transmitir que están emocionados, y de tanta emoción y fascinación y alegría están saltando por haber llegado a ese estado, digamos, de trance, ¿no? De trance emocional y espiritual. Y estamos entrando ya en otras prácticas un poco paganas y unas prácticas un poco que responden a unas mitologías y a un tipo de adoración ajena al camino recto de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. A ese camino de trance se refiere Hanan cuando dice si a estos textos le es añadido el movimiento rítmico, no puede ser condenado, ya que es el resultado de la felicidad por la visión espiritual y la fascinación, y el hadith es real en muchas fuentes como el Musnad del Imam Ahmad, con una cadena de transmisión
auténtica, dice que Ja'far ibn Abi Talib bailó por fascinación y por alegría frente al profeta Muhammad, que la paz sea con él, cuando éste le dijo: tú te pareces a mí en apariencia y en carácter, bailando por la felicidad que sentía al haber recibido estas palabras, y el profeta jamás le reprobó por esa actitud, ¿no? Sí, este es el eterno debate. Primero debemos partir de una metodología bastante sólida al tratar estos temas. Nuestros sabios hablan de una metodología de la gente que sigue la auténtica sunna y la gente del bid'ah. Dicen que hay gente que yabtadi'un thumma yastadillun, hay otros yastadillun thumma yabtadi'un. Eso es muy interesante. Esta es una manera muy importante. Hay gente que primero pues reúne los textos, lo interpreta, lo comenta, según el profeta, sahaba, los sabios, las 4 escuelas. Y de ahí deducen, ¿no? Y de ahí deducen las prácticas, los juicios y los veredictos. Y llevarlos a la práctica. Otros no, de una manera ideológica o de una manera intencionada, ya plantean algo. Sus actos. Sus actos, una ibada, y luego van a justificarla con los textos. Buscar y rebuscar, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está en el Corán? Manipulando, tergiversando, incluso los hadices. Y sin basarse sobre la ciencia del hadith, lo auténtico, lo débil, lo sahih, lo hasan y lo da'if. Esto yo creo que es muy importante. Sería la inversa, o el método científico a la inversa. El método científico plantea las pruebas y luego ya pues de ahí esta es grandeza del Islam, este método, de ahí salió todo lo que es el empirismo y la metodología científica, que otros lo han disfrutado, y tenemos, yo creo que estos logros científicos, aunque por la otra parte espiritual hay cierta crítica. Cuenta el imam Qadi Iyad, el célebre erudito, que un día estaban varios sabios con el imam Malik y le preguntaron sobre gente que se reúne, comen y después empiezan a recitar ciertas poesías o poemas y luego empiezan a bailar este baile que acabamos de escuchar. No. Y preguntaban al imam Malik qué opinaba de esto. Sí. El imam le preguntó: ¿acaso son niños? Dijeron: no, al contrario, son gente adulta y todo esto. Y replicó el imam Malik: ¿acaso son locos? ¿Han perdido, digamos, el juicio? Sí. Vemos la crítica que ha hecho el imam Malik de estos actos. Ya esto lo cuenta el imam Qadi Iyad. Pues muchos de ellos dicen ser más maliquíes que nadie, ¿no? No, al contrario, la escuela maliki en este contexto, sobre todo las innovaciones y los errores que han cometido esta gente, han sido bastante severos comparado con las demás escuelas. Sobre todo el otro gran imam Maliki, Ibn al-Hajj, en su famoso libro El Madkhal, habló muy bien de este punto y él lo ha criticado de una manera bastante dura. Sin olvidarnos del imam Abu Ishaq Shatibi, en otro libro que tiene, el I'tisam, lo ha dedicado sobre todo a las innovaciones y los errores que cometen esta gente. El imam Tahawi, de la escuela Hanafi, lo mismo, habló de estas prácticas. El gran imam Sufi, que era Sufi también de estas escuelas, el Sultan al-Ulama, al-Izz ibn Abd Salam, en su famoso libro Qawaid, criticó estos bailes, estos ritos. Y sacando las cosas de texto, yo creo que el imam al-Izz ibn Abd Salam, sabiendo su escuela sufi y todo esto, pues criticó bastante estas cosas. Incluso los propios sufís, el imam Junayd, y para los sufís es casi es la raíz del árbol del sufismo. Esta cadena del Ali ibn Abi Talib o el Hasan al-Basri, ya directamente saltamos al imam Junayd. Criticó estas prácticas de estos bailes, dijo que ahí donde el Satanás pues engaña a los sufís. Yo creo que esto es muy importante, teniendo digno recuerdo a Allah subhanahu wa ta'ala, algo tan importante, tan solemne, estar presente con Allah subhanahu wa ta'ala. Con estos gestos de estos bailes estamos faltando el respeto a nosotros mismos, incluso teniendo que estamos en la presencia de nuestro Creador. Y de ahí ir a estos textos. El texto que has mencionado del imam Ahmad no es correcto. Nos consta la otra versión del imam al-Bukhari. El imam al-Bukhari habla de la vuelta del
de Ja'far, habló con dos nobles compañeros, de Ali ibn Abi Talib y de Ja'far. Anta minni wa ana mink. Y de Ja'far ibn Abi Talib habló de esta semejanza que existe entre él y el profeta sallallahu alaihi wasallam, pero añadir que él se alegró por la respuesta del profeta y empezó a bailar no es correcta, es añadida. Hablan también del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando invitó a los sahaba de gastar por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. يتسابق عمر بن الخطاب وأبو بكر, corrían o venían de una manera pues con cierta velocidad, o se apresuraban a contestar, a responder al profeta. Sí. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, agradeciendo el trabajo de esto, este hadith es correcto por las obras que han hecho Omar ibn al-Khattab y Abu Bakr. Abu Bakr gastó toda su fortuna por bien de Allah y Omar pues la mitad. Añadieron otra que es, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, con esta obra que has hecho Abu Bakr, Allah está complacido contigo. ¿Tú estás complacido con Allah? Al escuchar esto, Abu Bakr empezó a bailar por la gran alegría que Allah está complacido con él. Esto es falso. Y de ahí reducen estos bailes, estas cosas. Está metido en el hadith auténtico. De esta metodología que he mencionado antes. Pues ya que has mencionado el Abd Salam, termino con esta parte de la pregunta y nos quedan muy pocos minutos. Dice, deduciendo de todo esto, dice, por lo tanto es correcto levantarse y moverse rítmicamente durante las reuniones de dhikr y sama', dice. Según la mayoría de los sabios, estando entre ellos Sheikhul Islam al-Izz Izzuddin ibn Abd Salam, Sheikhul Islam, el Imam Ibn Hajar al-Haythami al-Makki, dijo, como es narrado en el Fatawa al-Hadithia, es permisible levantarse y moverse rítmicamente durante las reuniones de dhikr, según un gran número de grandes sabios, entre ellos Sheikhuddin, Sheikhul Islam, primero, digamos, atribuirle esto al Sheikh Islam, al Ibn Abd Salam, es falso. Y muchos, cuando hablan de Ibn Hajar, no especifican que es Ibn Hajar al-Haythami, sino dejan ahí la ambigüedad de referirse a Ibn Hajar al-Asqalani, el que comenta Sahih al-Bukhari, que justamente cuando habla de hadith, el Habasha que vinieron y estaban, digamos, haciendo como una exhibición y unos bailes, digamos, militares en presencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los presenció Muna Aisha, ahí critica a aquellos que lo justifican o lo utilizan como justificación para el tema del baile en el todo lo contrario. Y esta es una opinión que tampoco hay certeza en atribuirla a este gran sabio en esa referencia y en ese libro, pero aunque lo fuera, estamos hablando de la opinión según la gran mayoría de los... No, eso es falso, y eso es una manipulación, y es una demagogia, y eso es una irresponsabilidad. Decir eso, tienen que rendir cuentas ante Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos hablado antes, digamos, del tema de proteger el intelecto, ¿no? Sí. Y estamos hablando de hifd al-aql, y nuestra religión ha abogado por hifd al-aql min al-awhami wal-khurafa, ¿no? Protegerlo de, digamos, la falsedad de la mitología y de este tipo de creencias paganas y sin fundamento. Hay que limitarse a lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos infinidad de actos de adoración y rituales que nos acercan a Allah subhanahu wa ta'ala y nos hacen, digamos, ascender y mejorar espiritualmente. Y solo un último detalle: muchos de estos hermanos que Allah subhanahu wa ta'ala les guíe, que dedican mucho esfuerzo a este tipo de baile y este tipo de esfuerzo físico y este tipo de deporte, mejor dicho, que no es una práctica religiosa, pero sí faltan a las obligaciones. Igual pasan 4 horas, 5 horas saltando, pero luego se duerme y no se levanta al fajr. Y muchos de los hermanos que han estado adheridos a este tipo de toroq, de grupos toroquís, lo que han visto les ha llevado a reflexionar. Dice, hemos estado toda la noche haciendo el dhikr, haciendo el hadra, pero cuando ha llegado el tiempo del fajr se han levantado 5 o 3 personas. Y también hacer el dhikr, el hadra, en ikhtilat, ¿no? Digamos, intermezclados entre hombres y mujeres, teniendo ese contacto directo, y esto no es propio de las mezquitas ni propio de los actos de adoración que pretendemos a través de ellos llegar a la purificación espiritual. Bueno, Clofi, que muchas veces se ha convertido simplemente en un folclore, ¿no? Acerca de esto de que la mayoría de los eruditos lo respaldan, ¿no? El Ibn Abd Salam, entrando en Google, que ya está al alcance de
todos, en su famoso clásico libro, que es un libro que entra en los maqasid de los objetivos. Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam, de Sandra, el segundo tomo, la página 186, critica de una manera bastante clara, explícita estos bailes. Nuestros sabios hablan de raqs al-Sufi, estos bailes, aunque ahora se llaman de otras maneras. El imam Maliki, que todos conocemos, Abu Bakr Tortosi, de aquí de Tortosa, los critico bastante. Y uno tan contemporáneo, uno de los grandes sabios, el doctor Sheikh Muhammad Said Ramadan al-Boti, sus vídeos también todos conocidos, critico bastante estos bailes. Que es considerado por muchos sufí. Sí, una referencia del sufismo, ¿no? Respetado, que Allah lo tenga en su misericordia. Amén, amén. Creo que queda totalmente evidente que más bien es lo contrario. La mayoría de los eruditos de esta umma pues lo condenan y lo consideran algo ajeno a la tradición islámica. Simplemente dar las gracias a ambos hermanos ahora que hemos llegado a la conclusión del tiempo que tenemos para hoy. Ahmed Said, muchísimas gracias. Placer. Tawfiq, lo mismo. Te digo muchísimas gracias por tus explicaciones y ustedes también muchísimas gracias por habernos seguido. Nos vemos inshallah pronto en Consultas Islámicas. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب